Gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí este fin de semana disfrutando el tiempo con ustedes. Es un verdadero honor el poder participar de este taller y esperamos ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a esta iglesia local. Reciban un saludo de nuestra iglesia en Mexicali, gracia y paz, y el agradecimiento también por recibirnos como lo han hecho aquí con tanto amor. Damos gracias a Dios por la obra que está llevando a cabo aquí, en la cual nos gozamos y estamos a sus órdenes, estamos con la mejor disposición para servirles en la manera que podamos hacerlo y el Señor así lo permita. Muy bien, pues como bien mencionó el pastor Alex, hemos iniciado desde el día de ayer una serie de enseñanzas tendientes a puntualizar lo que es edificar una iglesia saludable, y lo hemos planteado de una manera que el pastor MacArthur en su libro El plan del Señor para la iglesia lo plantea, que es a través de la anatomía, una ilustración de la anatomía del cuerpo, porque pues somos un cuerpo, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Acompáñenme a orar y entramos en el tema. Amado Padre, nuevamente estamos delante de tu presencia con temor y temblor, porque es un privilegio que nos concedes el poder exponer tu palabra. Guía, Señor, esta enseñanza, pero sobre todo actúa poderosamente en la mente y en el corazón de cada uno de los oyentes para que se afirmen tus verdades en ellos, Señor. Gracias por la libertad con la que podemos exponer, recibir y vivir tu palabra, Señor. Permítenos apreciar esa libertad y aprovecharla en cada circunstancia, en cada momento de nuestra vida. Te bendecimos por ello, Señor, y te damos gracias y la gloria para ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues para los que no pudieron estar ayer, iniciamos, como les decía, este estudio de la iglesia como el cuerpo de Cristo, un estudio de anatomía, en el que vimos que la iglesia de Cristo es un cuerpo y como tal está constituida de distintos elementos que le permiten funcionar adecuadamente y cumplir su propósito. Vimos la naturaleza y el propósito de la iglesia. Se habló de un esqueleto que le proporciona estructura. Son las verdades no negociables, rígidas e inflexibles sobre las cuales se fundamenta la iglesia. Es como la estructura de un edificio o el esqueleto del cuerpo. También vimos los órganos o sistemas internos que le dan la vitalidad al cuerpo, que son las actitudes espirituales apropiadas para el buen desempeño de la iglesia. Además, vimos los músculos y ligamentos que no solo le dan estabilidad al cuerpo, sino que le permiten funcionar. El cuerpo obtiene su forma del esqueleto y su vitalidad de los sistemas internos, pero los músculos son necesarios si quieren moverse y funcionar adecuadamente. Ahora hemos llegado a la parte más importante en nuestro estudio de la anatomía de una iglesia, que es la cabeza. Ningún cuerpo está completo, ningún cuerpo puede funcionar, ningún cuerpo tiene vida sin una cabeza. Creo que todos hemos visto, o por lo menos en video,
a una gallina a la que se le acaba de cortar la cabeza. ¿Qué es lo que hace? Da vueltas sin rumbo, totalmente desorientada, hasta que finalmente cae, muerta. De la misma manera, la iglesia sin la cabeza no puede funcionar. Aunque sin darse cuenta, o tal vez de manera intencional en algunos casos, muchos movimientos y ministerios que se identifican como cristianos tratan de caminar sin estar sujetos a la verdadera cabeza. Y eso significa un caos en su funcionamiento, al menos en el sentido espiritual, aunque como organización pueda verse muy exitosa. Pueden estar perfectamente organizados, pero si han dejado a Cristo y su palabra a un lado, entonces son cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. La Biblia no es nada ambigua con respecto a quién es la cabeza de la iglesia. Por ejemplo, en Colosenses 1:18 dice, y Él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, y enfatizo esto, para que en todo tenga preeminencia. Y el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, así como la cabeza es vital para el funcionamiento del cuerpo humano, controlando todos sus movimientos y funciones, así también el señorío de Cristo es vital para el funcionamiento de la iglesia. Someterse a Cristo como la cabeza significa confiar en Él como el Señor, aquel que gobierna todas sus acciones para que en todo tenga la preeminencia. La pregunta es, si tanto en nuestra vida en lo individual como en nuestra congregación, Cristo es realmente el Señor. Cristo es aquel a quien nos sometemos de todo corazón y en cada aspecto de nuestro quehacer. El Señor Jesús no se anduvo entre las ramas, y cuando fue necesario confrontar a sus seguidores, lo hizo para que no hubiera sorpresas y malentendidos. A él no le gustaba dorarle la píldora a nadie. Y si me acompañan a Mateo 7, versículo 21, un pasaje muy conocido, pero muy tremendo. Vamos a leer Mateo 7, 21. Estoy leyendo la Reina Valera 60. Algunos de ustedes tienen la Nueva Biblia de las Américas, está bien. Dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? El que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Afirmar a Jesús como Señor, y lo veíamos ayer, implica hacer su voluntad y no las cosas espectaculares que podamos hacer con una motivación equivocada. Entonces debemos preguntarnos, ¿es Cristo y su palabra lo que gobierna nuestros afectos, nuestras decisiones y nuestras acciones?
Son nuestras actitudes, esos órganos internos de los que se habló ayer, lo que le da vida a nuestra iglesia. Estamos operando armónicamente como un cuerpo, sujeto a la cabeza, quien le da el crecimiento saludable. Sin Cristo, en realidad no podemos hacer nada que valga la pena en el ámbito espiritual. El Señor Jesús lo dijo en Juan 15:5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, algunas cosas pueden hacer. Así dice. ¿Qué dice? Nada podéis hacer. Es en Él y por Él que somos capacitados para vivir conforme a la voluntad de Dios, cumpliendo así sus propósitos y dándole gloria. Acompáñenme a Hebreos 13, versículo 20. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy consideraremos 4 cosas, hay más, pero vamos a ver 4, que Cristo hace como cabeza de su iglesia. Él salva, Él gobierna, Él pastorea y Él santifica. Vamos a ver en primer lugar, Cristo salva. Él es el Salvador. Ahí mismo en Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es decir, Cristo murió, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados y resucitó para salvar a los escogidos. La iglesia existe por causa de Él, pues Él la compró por su propia sangre. En Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sí. Aquí Pablo se está despidiendo y está diciéndole a los pastores, Hechos 20:28, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Ayer les decía, pastores y obispos es básicamente lo mismo, supervisores, para apacentar. Pastorear, lo mismo, apacentar y pastorear. ¿Para apacentar qué cosa? La iglesia, ¿de quién? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Digo, más claro no puede estar. Es la iglesia de Cristo por derecho propio, porque Él la compró por su propia sangre. De no haber sido por Él, no existiría la iglesia. Le pertenece a Él. Él es su Salvador. En Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Mediante su sacrificio, Jesús obtuvo la redención eterna de los que creen en Él. Es decir,
pagó el precio requerido por el pecado, que es la muerte. Como cristianos y como iglesia, reconocemos que Cristo nos ha redimido, es decir, nos ha rescatado de la condenación eterna, pagando el precio requerido para nuestro rescate. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. En Apocalipsis 5, versículo 9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y por lo tanto, nos corresponde vivir para su gloria. No nos redimió, no nos salvó, no nos rescató para vivir para nosotros mismos, sino para su gloria. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Ya vimos cuál es ese precio, ¿verdad? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados por Él, no nos pertenecemos, por lo tanto, dice, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Así que afirmar a Cristo como cabeza de la iglesia implica vivir glorificándole en el cuerpo y en el espíritu, es decir, no tan solo en acciones externas, sí en acciones externas, pero no tan solo en acciones externas, sino con un corazón rendido a Él y agradecido. La pregunta, ¿es Cristo tu Salvador? Tiene una implicación más allá de solamente responder de manera automática y teológica de que si Cristo es tu Salvador, no basta con tener este conocimiento, sino que es necesario tener la certeza de haber creído en Él como tu Salvador. Y eso es reconocer que estabas muerto en tus delitos y pecados, que estabas condenado a la perdición eterna. Y en arrepentimiento haber ido a Él, reconociéndolo como tu Salvador, que Él derramó precisamente su sangre, Él entregó su vida, que no merecía morir, para pagar por tus pecados, el justo muriendo por los injustos. Para confesar a Cristo como tu Salvador es necesario que tú creas eso. Que creas que estabas perdido, completamente perdido en tus pecados, alejado de Dios, destinado a la condenación eterna. Y que creas que en base a su misericordia Dios envió a su Hijo a vivir una vida justa que tú no podías vivir y a morir de manera injusta la muerte que tú merecías. Él pagando el precio de tu pecado. Cristo te ofrece la salvación de manera gratuita, pero pagó un precio muy alto por ella. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Qué acabamos de leer en Corintios 6? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque son de Dios. Y esto no solamente es en lo individual, esto es como iglesia de Cristo. Somos llamados a glorificar al Señor, porque no existiría la iglesia si no existen cristianos redimidos, obviamente.
Entonces, como hemos visto, Cristo es cabeza de su iglesia por ser su Salvador. Pero también Él es quien gobierna sobre ella. El versículo 20 de Hebreos 13 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor tiene varios significados, pero cuando lo encontramos en el Nuevo Testamento en referencia al Hijo de Dios, habla de aquel que tiene completa autoridad. Aquel que es la cabeza de la iglesia y por lo tanto gobierna y dirige a su iglesia. En Efesios 1, versículos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es el primogénito, dicen Colosenses, en el sentido de que Él tiene la preeminencia absoluta y posee el derecho sobre toda la creación, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si se le ha dado la preeminencia sobre todo, quiere decir que gobierna de manera soberana. Decir que es nuestro Señor es reconocer que tiene absoluta autoridad sobre su iglesia. Insisto, la cual compró por su propia sangre. Y si es así, entonces no hacemos las cosas como queremos. No hacemos las cosas como bien nos parecen, por ser lo que está de moda o pegando fuerte. No tenemos la libertad para andar inventando cómo debe funcionar la iglesia y mucho menos para desviarnos de su propósito. Uno de los periodos más tristes en la historia del pueblo de Israel es el periodo de los jueces. En un par de ocasiones la Biblia describe este periodo afirmando lo siguiente: no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y debemos aclarar que el problema no es que no hubiera rey. Israel tenía un rey, el único rey verdadero, el Dios Todopoderoso. Pero menospreciaron a Dios y desearon un rey como tenían las demás naciones. En pocas palabras, vivían sin someterse a la autoridad de Dios y su palabra. Queremos hacer lo que nos plazca, lo que bien nos venga en gana hacer. ¿Te imaginas tú haciendo lo que te da la gana en tu trabajo? Creo que no durarías mucho tiempo en ese trabajo, ¿verdad? Te sometes a tu superior, a la institución, y ese superior se somete a otra autoridad también, y así hasta llegar a la autoridad suprema. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es la autoridad suprema de la iglesia. Él gobierna por medio de su palabra, regulando nuestro quehacer tanto en lo individual como en lo corporativo. Y como el dirigente supremo de su iglesia, Cristo ha dado a conocer a través de la Biblia la manera en la que ésta debe organizarse
y conducirse. No entraré en el detalle porque es toda una enseñanza. Pero, por ejemplo, ha determinado que la iglesia sea guiada y supervisada por pastores o ancianos. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cristo ha determinado que la iglesia sea dirigida por pastores. Y como vimos ayer, los pastores tienen también sus requisitos. La Biblia establece requisitos para ellos y establece límites también. Vayan a 1 Pedro 5. En 1 Pedro 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad, pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella como no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esto que sigue es precioso. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, príncipe con P mayúscula, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Todos, ovejas y pastores, estamos sujetos al gobierno soberano del príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a la tercera función de Cristo como cabeza de su iglesia, que es pastorear. Él es el pastor de la iglesia, con P mayúscula. En Hebreos 13:20, regresando ahí, dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Sí? Le llamó príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas. Y en Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. Jesús mismo afirma, diciendo de sí mismo, que yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Príncipe de los pastores, el gran pastor, el buen pastor. ¿Y qué significa que sea el pastor? ¿Qué significa pastorear? Apacentar. Significa alimentar, guiar, proteger, disciplinar, dar seguridad. Y eso es lo que Jesús ha venido a hacer con aquellos a quienes ha salvado y sobre quienes reina o gobierna. En Mateo 2, versículo 6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sí? Creo que la gran mayoría estamos familiarizados con el Salmo 23, en el cual describe esa obra preciosa del Señor como pastor. El Señor es mi pastor, por lo tanto nada me faltará, me dará descanso,
en verdes pastos, me conducirá junto a aguas tranquilas, me dará consuelo, me protegerá y dará gran seguridad. Y más y más. Como nuestro pastor, Él no solamente se encarga de alimentarnos y sustentarnos, sino que además nos proporciona una gran seguridad. Vean qué hermoso y reconfortante es saber esa seguridad que tenemos en Él. En Juan capítulo 10, vayan ahí, Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Juan 10, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Digo, más claro no puede ser. ¿Tiene o no tiene el poder, la veracidad y la fidelidad para afirmar y sostener esto? No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en Romanos 8 dice, ni la vida, ni la muerte, ni nada los podrá separar de mi amor. ¿Verdad? Yo antes creía que la salvación se perdía. Así fui enseñado. Pero cuando leí esto, y Romanos y otras partes de la Escritura, dije, espérate, o sea, aquí hay algo que no checa. No, pero es que tú te puedes apartar, Él no te va a soltar, pero tú te vas... No dice eso aquí. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es nadie? Ni tú mismo. Pero ojo, dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. ¿Y qué más hacen? Me siguen. Estamos hablando que Él gobierna, Él apacienta a su rebaño. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que oye su voz y le sigue. Ahí se identifica una verdadera oveja del Señor. Y esa está asegurada para siempre. Para siempre. No podemos estar en manos más seguras, sabiendo que el todopoderoso y fiel Salvador nos promete preservarnos a su lado. Y el Señor Jesús dijo con respecto a su iglesia, lo veíamos ayer, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la seguridad del creyente y esa es la seguridad de la iglesia de Cristo. Pero que aquella que reconoce a Cristo como su cabeza y que se somete a ella, a esa cabeza, no, a Él, se somete a Él como su Salvador, como su Señor, como su soberano. Entonces, por medio de su palabra nos pastorea, pero además como cabeza de la iglesia nos santifica para parecernos cada vez más a Él. Ayer veíamos un poco de esto. Vean, regresen a Hebreos 13:21. Hablando del Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice el 13:21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién se trata? De Dios. De Él haciéndonos aptos, es decir, capacitándonos para poder caminar conforme a su voluntad. Dice, haciendo Él en nosotros. ¿Quién es el que hace la obra? Es Él. Es Él. Entonces, ¿cuál jactancia? Ni siquiera nos podemos jactar o enorgullecernos de algo que hacemos bien, de ser un fiel seguidor del Señor. Es Él el que hace esa obra en nosotros. Y cuando nos estamos desviando, como buen pastor, dice, ven para acá, y así tenga que rompernos la patita, ¿verdad? Nos protege de nosotros mismos. No solo nos salva y nos asegura por toda la eternidad, sino que nos capacita continuamente para vivir conforme a su voluntad. Y esto va a ser algo que va a continuar haciendo hasta que nos llame a su presencia o hasta el día de su venida. Estando persuadido de esto, dice Pablo en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Filipenses 2:13 dice, Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en su fidelidad, Él no solamente pone el querer, sino el poder llevar a cabo su obra. Y se asegura de llevarla a cabo. Él nos va conformando cada día más a la imagen de Cristo. Ese es el proceso de santificación. Sí, ya somos santos en el sentido de que nos ha apartado del mundo, del pecado, para vivir ahora para Él. Pero nos va capacitando, nos va santificando, purificando, conformando a la imagen de nuestro Salvador. Cada día es una obra que Él hace y está comprometido a continuar con esa obra de perfección o santificación en cada una de sus ovejas. Y eso es de gran aliento para todos, porque saben que si dependiera de nosotros, hace mucho que nos hubiéramos apartado de Él. Esa es la realidad. Ahora, por supuesto que se requiere que atendamos lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Es una obra soberana de Dios, pero que demanda una respuesta del creyente. Demanda una respuesta de su iglesia, que lo reconoce a Él como cabeza, como soberano. Y eso es andar en el Espíritu. Por eso les decíamos que la iglesia no es un club. No es un AA o un NA o todos esos grupos, ¿verdad?, de autoayuda. Es el cuerpo de Cristo sujeto a su cabeza, y que es ayudado ese cuerpo a conformarse a la imagen de su Salvador. Y demanda de cada miembro del cuerpo andar en el Espíritu. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Y qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Sí? Sí, abundar en su palabra. Colosenses lo describe de una manera muy sencilla, pero muy poderosa, ¿no? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Dios, de Cristo,
more en abundancia en vosotros. Y recalco ese punto, ¿no? En abundancia. Entonces, una iglesia que no está abundando en la palabra de Cristo es una iglesia, si acaso es iglesia, ¿sí?, desnutrida, sujeta a ser devorada por el enemigo, sin fuerza para cumplir el propósito de Dios. Pero la iglesia de Cristo dice, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se dan cuenta cómo la misma palabra va regulando todo el quehacer de la iglesia? No es lo que se nos antoje hacer. Es lo que el Señor dice que debemos hacer. Y todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esto no significa que nada más digamos, en el nombre de Jesús, y ya como si fuera, ¿verdad?, un mantra, ya cumplimos. No, hacerlo conforme a la voluntad de Jesús. Aquí habla de caminar en los medios de gracia que Dios nos ha dado, como abundar en su palabra, en el contexto del cuerpo de Cristo. Tanto en lo individual como en lo corporativo, debemos ir creciendo a la imagen de aquel que es la cabeza. Vayan a Efesios 4, versículo 15, un pasaje que hemos estado enfatizando mucho en este par de días. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecemos en Él, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿para qué? Para ir edificándose en amor. O sea, como cuerpo de Cristo, sujetos a Cristo y su palabra, vamos creciendo. Nos vamos conformando a la imagen de Cristo. ¿Pero cómo? Cada quien aportando lo que le corresponde para ese crecimiento, de una manera armónica, bien concertado, dice aquí. Todo el cuerpo bien concertado. Como iglesia recibimos ese crecimiento, ¿verdad?, de Cristo como nuestra cabeza, para ir edificándonos en amor, dependiendo y sometidos a Él, funcionamos de manera armoniosa. Y eso es haciendo cada quien lo que le corresponde hacer. Es como una sinfonía en la cual los distintos instrumentos hacen su parte en función del conjunto, guiados por el director. Cristo es el director y la iglesia opera en armonía, sujeta a Él y sus indicaciones. Ahora imaginen que cada participante de una orquesta haga lo que bien le parezca. A lo mejor cada quien toca el instrumento de manera excelente, pero toca lo que quiere cuando quiere, ¿verdad? Y no le hace caso al director.
No, es que ahorita yo quiero tocar esta. Y otro dice, no, es que yo quiero tocar acá. Y yo no sé de música, pero en re, ¿no? Yo en sol y yo en lo que se me antoje, ¿no? ¿Cómo se va a escuchar eso? Es una locura. Entonces observen cómo la actividad propia de cada miembro, cuando están unidos, operando de manera concertada y ayudándose unos a otros y sujetos a la cabeza, le proporciona el crecimiento y edificación al cuerpo. A veces estamos preocupados de, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que crezca la iglesia? No, campañas de evangelismo y que vamos a ir y vamos a hacer esto y vamos a apagar las luces y vamos a hacer aquí rifas y vamos a, no sé, ¿verdad? Qué cosas para hacer llamativo el asunto. ¿No? O sea, primero crecemos como iglesia a la imagen de Cristo. Cada quien participando con los dones que Dios le ha dado. ¿Sí? Dice en Colosenses capítulo 2:19, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Cuando dice haciéndose, asidos, ¿qué quiere decir eso? Es firmemente sujetados, bien aferrados a la cabeza. Es por eso por lo cual Jesús dijo que apartados de Él nada podíamos hacer. Porque en primer lugar no tendríamos la reconciliación con Dios para salvación, pero tampoco seríamos parte de su familia, de su cuerpo, que es la iglesia. Y mucho menos tendríamos el Espíritu Santo que nos ayude y capacita para vivir conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia saludable? No es por sus programas, no es por la forma en que se viste, no es por el edificio, no es por eso. Es por lo que es, por su esencia. Es como vive, es lo que refleja. Tiene un alto concepto de Dios. Y eso se refleja en la adoración. Me encantó escuchar las oraciones hace rato, porque reflejan ese sentir de ir delante del Señor para exaltar sus virtudes. Y sí, también para pedirle cosas, pero principalmente exaltarlo por lo que Él es y es capaz de hacer. Una iglesia saludable confía en la autoridad absoluta de las Escrituras, y eso se ve en todo lo que hace. Procura la santidad del cuerpo, cuidándose y exhortándose unos a otros. ¿Sí? Muchas veces no nos atrevemos a confrontar al hermano, a la hermana que está claramente en pecado. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Procuramos la santidad del cuerpo juntos. Y si me va a odiar por decírselo, pues que me odie, porque prefiero agradar a Dios que agradar a la persona. Vive además en obediencia, guardando la unidad en el cuerpo, sirviéndose de todo corazón los unos a los otros, mostrando una actitud humilde y amando como Cristo nos ha amado. Una iglesia saludable privilegia la predicación y la enseñanza
basadas en la exposición clara y fiel de la Biblia, proclamando con gran valor y diligencia el Evangelio. Hace la labor de discipulado y promueve el compañerismo entre sus miembros. Además, y como elemento principal, y lo hemos enfatizado hoy, se sujeta a Cristo como su cabeza, reconociéndolo como único y suficiente Salvador y soberano. Y se dispone a ser apacentados por Él y su palabra para ser conformados a su imagen. Es decir, no se revela a la palabra del Señor, sino que muestra disposición para ser enseñados, guiados, disciplinados, corregidos por Él. Así es que por cuanto no nos pertenecemos sino a Dios, ¿qué es lo que nos corresponde? 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Padre, gracias, bendito Señor, porque por tu gran amor y tu enorme misericordia nos salvaste. Y lo hiciste, Señor, para glorificarte. Ahora ayúdanos a caminar con esa conciencia, esa convicción de que tú eres nuestro Salvador, de que tú eres nuestro Señor, quien gobierna cada una de nuestras acciones en lo personal y como iglesia. Que tú eres, Señor, nuestro pastor, que nos guías, que nos sustentas, que nos proteges, que nos brindas, Señor, esa seguridad que solo tú puedes dar. Que nos santificas en el día a día por medio de la exposición a tu palabra. Ayúdanos a responder en el poder de tu fuerza, de tu Santo Espíritu, a tu palabra, Señor, y glorificarte en todo, porque tú eres digno de ello. En Cristo Jesús. Amén.